del Señor. Filipenses capítulo 1. Queremos esta mañana seguir meditando en esta hermosa palabra. Bendiciones para los hermanos que nos escuchan en otros lugares. Gloria a Dios. Los saludamos desde El Salvador y esperamos que los hermanos que escuchan esta transmisión en otros lugares también ellos sean bendecidos. Que también ellos sean bendecidos, hermanos, y que esta palabra pues pueda también a ellos edificarles sus vidas. Amén. Quiero pedirles que siempre compartan, hermanos, los temas, compártanlos. Hay mensajes que yo, por ejemplo, a veces escucho mensajes de algunos hermanitos que pasan en las transmisiones que son muy edificantes, son muy interesantes. Y bendito sea Dios por los hermanos que comparten ese tipo de cosas. Porque yo veo que el pueblo del Señor le gusta compartir una cantidad de cosas, hermano. Si a un famoso de una telenovela o del cine se le cae una muela y aparece en Facebook, todo el mundo le da like. En un ratito tiene 1 millón de likes porque se le cayó la muela al famoso. Dios santo. ¿Y cómo es que no vamos a hacer nosotros lo mismo con la palabra del Señor? Así de que comparta con todos los que puedan, porque la palabra de Dios debe llegar hasta donde debe llegar para que todos sean bendecidos. Y bueno, hermanito, gloria al Señor. Estamos transmitiendo también los mensajes, los estamos subiendo a YouTube. Suscríbanse allí los que no se han suscrito. Yo creo que puedo enviarles el enlace, aunque creo que la mayoría ya están suscritos ahí en YouTube, para que les caigan a ustedes las notificaciones. Bueno, hermanos, gloria a Dios. Filipenses capítulo 1. Veamos, hermano, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y aquí hoy vamos a hablar estamos hablando de los motivos del gozo. Y hoy, hermanos, quiero hablar sobre 8 tipos de comunión cristiana. 8 tipos de comunión cristiana. 8 maneras en las que nosotros tenemos comunión. Y vamos, hermanos, a capítulo 1, aunque es el versículo 5 el que vamos a tomar en cuenta para que podamos entenderlo. Vamos a leer desde el 3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y en el versículo 5 viene él y menciona una de las razones por las cuales él se goza. Y dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Siéntese, hermano. Dios lo bendiga. Dentro de ese tema general que estamos viendo, los motivos del gozo, está lo que hoy vamos a ver: 8 tipos de comunión cristiana. Cuando hablamos de comunión, hablamos de cosas de las cuales compartimos juntos, somos participantes de algo en común. Básicamente, comunión, eso significa participar de algo en común. Y el domingo pasado mencionábamos un tipo de comunión y mencionábamos también cómo el apóstol habla de cómo él se goza en el Señor al ver cómo los creyentes de Filipos, desde el día en que ellos habían creído en el Señor hasta la fecha en la que Pablo está escribiendo la carta, por eso él menciona: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Ese hasta ahora es hasta el momento en el que él, hermanos, estaba escribiendo la carta. Él había observado que durante muchos años, desde los primeros años que la iglesia en Filipo nace,
Ya saben ustedes, les expliqué cómo nació, allá con la conversión de Lidia. Luego se añade la familia del carcelero, capítulo 16 de Hechos, y ahí comienza la iglesia en Filipos. Y desde esos días Pablo había observado, ya han pasado algunos años, Pablo había observado cómo la iglesia se había conducido con fidelidad. Pero no solamente eso, sino que habían sido participantes, ahí está la palabra comunión, habían tenido comunión en el evangelio, participantes con el apóstol Pablo en la predicación del evangelio. Hay cristianos que no han aprendido a darle valor a esto, porque la mayoría de muchas iglesias hoy en día se están enfocando a enseñarle a la iglesia cómo debe de ser bendecida y de cómo debe de ser prosperada. Quiero decirles a todos ustedes y a estos predicadores que el evangelio no es para prosperar a nadie. El evangelio es para salvación. No es para prosperar a nadie, es para salvación. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No hemos venido a ser prosperados. Si Dios nos quiere bendecir, que nos bendiga. Alabado sea Dios por eso. Pero no hemos venido a eso. Hemos venido porque necesitamos de un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando a la iglesia se le presenta ese tipo de evangelio, no volvemos egoístas porque creemos que el evangelio se trata de nosotros y que debemos ser beneficiados nosotros, y pensamos en nosotros y nos centramos en nosotros. Pero la realidad es otra. La iglesia está aquí para cumplir con los propósitos de Dios, para cumplir con los sueños, las metas, los objetivos de Dios. No se trata de nosotros. Hemos sido hechos participantes de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Y el Señor ha ocupado el evangelio para lograr su propósito. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido se salva mediante la predicación del evangelio. Y Pablo se goza de que había una iglesia, y aquí es donde deje de pensar en usted y piense en esa responsabilidad que tenemos, porque nosotros también debemos hacer lo mismo, ser participantes de la predicación del evangelio. Predicar el evangelio es el trabajo principal de la iglesia. No es llegar y decirle a una persona, acepte a Cristo y sus problemas se van a acabar. Eso no es el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Debemos de transmitir un mensaje bíblico. Debemos presentarles a Cristo, porque eso es lo que ellos necesitan. Ellos no necesitan que sus problemas sean resueltos de ninguna índole. No es eso la primera necesidad que tiene el hombre. La primera necesidad que tiene el hombre es salvación. Es que le perdonen sus pecados para que tengan esa oportunidad de ir al reino de los cielos. Y Pablo se goza de que los hermanos en Filipos habían tenido esa comunión con él. No lo habían dejado solo, hermanos, en la predicación del evangelio. Lo hacían de varias maneras. Una de las formas en la que los hermanos participaban con Pablo en esa comunión del evangelio era predicando también ellos el evangelio mientras él estaba en la cárcel. Y Pablo predicaba el evangelio aunque estaba en la cárcel. Y otra manera en la que ellos colaboraban con el ministerio de la predicación del evangelio del apóstol es ayudándole en términos económicos. Y como yo ya sé que las transmisiones las escuchan en otros lugares, y hay veces no solamente personas cristianas, sino que incrédulos, siempre critican cuando el pastor desde aquí dice que participar de la comunión de la predicación del evangelio en el caso de relación Pablo y Filipos
estaba involucrado el dinero, porque los hermanitos enviaban a Pablo para sus necesidades mientras él seguía predicando el evangelio. Eso es un asunto interno de la iglesia, es lo que hacemos la iglesia del Señor, sin importar lo que el incrédulo piense, sin importar lo que el impío piense. Está allí que ellos colaboraban con el ministerio de Pablo. De hecho, es de suponer, y lo más probable es que así era, que cuando Lidia se convierte, que era una mujer que tenía mucho dinero, llevó a Pablo a su casa y indiscutiblemente tuvo que haberle ayudado al apóstol para que siguiera el trabajo de la predicación del evangelio. Hermanos, ninguna iglesia puede salir adelante sin la ayuda económica. Jesús recogía ofrendas, y usted lo sabe. Él recogía ofrendas. Él nunca estuvo en contra de eso. En el Antiguo Testamento Dios ordenó que también el pueblo colaborara con los sacerdotes que ministraban el tabernáculo. No estamos haciendo nada incorrecto, no estamos haciendo nada antibíblico. Estamos haciendo algo que la palabra de Dios nos enseña. Y Pablo tenía mucho gozo al ver a los hermanos de Filipo colaborar con él en la predicación del evangelio. Sin embargo, mis queridos hermanos, como ya lo dije el domingo pasado, esa palabra comunión, de donde la raíz griega es koinonia, que ya se lo dije en muchas ocasiones, la iglesia ha cometido, no todas, pero algunas iglesias han cometido el error de reducir a la palabra koinonia a festividades dentro de la iglesia, como se lo dije el domingo pasado. Usted nunca, yo no sé cuántas veces usted oyó, aparte del domingo que le expliqué, que tener koinonia, participación, también es trabajar para ayudar al que necesita. ¿Cuántas veces usted escucha que eso es tener comunión? Es difícil. Por lo menos yo recuerdo en mis más de 30 años en esto, nunca escuché un predicador que dijera que un hermano debe trabajar para poder colaborar con el que padece necesidades. Efesios 4:28. Y que eso también es una forma de tener koinonia. ¿Cuándo escuché eso yo? Nunca. Porque para la iglesia la koinonia es mañana hay fiesta y habrá comida. Oh, hermano, qué koinonia la que vamos a tener mañana. Como lo dije el domingo pasado. La iglesia ha reducido la koinonia a las festividades. Pero no es así. Yo voy a mencionarle hoy por lo menos 8 tipos de koinonia. Hay un comentarista que yo lo consulto mucho. Es muy bueno el hermanito en lo que él escribe en base a la palabra del Señor. Él se llama William Hendrickson. Muy bueno el hermano. Y él menciona que hay en la Biblia por lo menos 8 tipos de koinonías de las cuales todos los cristianos somos participantes y las tenemos en común. Al principio le dije, hermano, Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Y verá cómo hay por lo menos 8 tipos de koinonia de las cuales todos participamos. Son común para todos los creyentes. El orden en que se lo voy a mencionar no indica que una sea más importante que otra. No, todas las koinonías o las clases de comunión o los tipos de comunión que podemos tener los cristianos, hermanos, son importantísimas. Y él, por ejemplo, menciona la koinonía de la gracia, la koinonía de la fe, la koinonía de la oración y acción de gracias, la koinonía del amor, la koinonía del servicio, la koinonía de ayuda a los necesitados, la koinonía de la separación del mundo y la koinonía de la guerra espiritual. Él menciona por lo menos estas 8 tipos o clases de koinonía en las cuales todos somos participantes. Primero, vamos a hablar un poco sobre la comunión de la gracia. La comunión de la gracia. Un significado simple pero muy importante, sencillo pero muy importante de koinonía es compañerismo. Compañerismo. Si todos los cristianos logran entender el concepto correcto y tienen la capacidad de ver cuán importante es que seamos compañeros,
de que tengamos compañerismo, verá que eso es una gran bendición, que el hecho de que usted esté en este viaje y que no va solo, que aparte de que Dios lo va acompañando, hay un compañerismo que está con usted, que son todos los cristianos. Entonces, coinonía también puede entenderse de una manera sencilla, pero muy significativa, como compañerismo. ¿Qué es, hermano, lo que hace que este compañerismo sea tan importante? Le diré qué es lo que hace que este compañerismo sea importante, que no tiene su origen en el hombre. El compañerismo que yo tengo con ustedes no es el mismo que tengo con un vecino, con un amigo en particular. No es el mismo. Uno es humano, pero este es divino. Es un compañerismo que fue planificado desde antes de la fundación del mundo. El Señor vio a sus escogidos, los está llamando para que seamos compañeros. Tenemos compañerismo. No sé qué es lo que usted entiende cuando le dice a alguien, ella es mi compañera, o es mi compañero, o es mi amigo, o es mi amiga. Algún tipo de concepto tiene usted que lo hace muy interesante esa cosa, ¿no? Lo mismo es esto. ¿Qué podemos entender cuando el Señor dice que comunión puede ser compañerismo? Somos compañeros. Vamos en este viaje juntos, hermanos, hacia el reino de los cielos. Compañerismo no tiene su origen en el hombre. Dios fue el que planificó este compañerismo. ¿Cómo le pido a Dios que usted entienda esto, hermano? Créame que le pido a Dios y pido al Espíritu Santo que ustedes logren entender lo importante que nos veamos como compañeros. Tenemos compañerismo, esa comunión, esa participación que tenemos en el Evangelio nos hace ser muy unidos, muy unidos. Por lo tanto, el compañerismo de nosotros es divino, no es humano, no es natural, es sobrenatural. Es un compañerismo que Dios, hermano, lo planificó. Y ese compañerismo nos une, hermano, porque hemos participado de una cosa juntos que se llama gracia. Gracia. Todos ustedes están acá por gracia, por la pura gracia de Dios. No porque ustedes hayan hecho algo para merecerlo. No están aquí porque son dignos. Al contrario, están aquí porque son indignos. Estamos aquí los indignos de Dios. Pero a Él, en su grande misericordia, hermano, le nació en su corazón darnos su gracia para que nosotros podamos tener compañerismo. Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos. Efesios 2, 8, 9. Y miren lo que dice Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Hechos capítulo 15, versículo 11. Dice, amén. Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, que hermano, seremos salvos de igual modo que ellos. Ese de igual modo que ellos es lo que nos dice que la gracia es común para todos aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que nos hace tener compañerismo. Comunión es compañerismo. También compartimos algo en común, la salvación por la gracia. Es algo común a todos los cristianos. Es algo que participamos todos, la gracia de Dios. Porque por gracia son salvos, Efesios 2, 8, 9 y Hechos 15. Antes sabemos que vamos a ser salvos por la gracia igual que ellos. La misma gracia que les dio a ellos, dice Pablo, es la misma gracia que nos salva a nosotros. Entonces es una gracia en común.
Nosotros participamos de esa gracia. Y qué bendición la que tenemos, mis queridos hermanos, el hecho de saber que somos participantes de una misma gracia. Ahora escuche esto. Ningún incrédulo tiene ese privilegio. Allá pueden venir 20 personas, no han creído en Cristo y se sientan con ustedes. No tienen el privilegio del compañerismo suyo y mío. No lo tienen. Pueden sentarse, pueden escuchar, pueden hacer lo que quieran y pueden cantar con usted y pueden adorar al Señor y pueden ofrendar y pueden hacer lo que quieran. Pero mientras ellos no han sido llamados por el Padre, hermanos, para unirnos a Cristo, ellos no tienen parte en el compañerismo que nosotros tenemos. Ningún incrédulo. Eso es algo bien hermoso, hermano, algo maravilloso. Los que estamos acá compartimos la gracia de Dios. Ningún incrédulo puede participar de este compañerismo, ninguno. Mire lo que dice, hermano, Juan 6:44. Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga esto. Ninguno puede venir a mí, si que hermanos, si el Padre no lo trajere. Mientras el incrédulo está allá afuera, si el Padre no lo toca para traerlo acá, no puede tener compañerismo con nosotros. No puede. Vea que según Dios, el compañerismo de los cristianos es algo muy especial, muy en particular, muy único. No tiene origen en el hombre. El hombre no planeó que ustedes y yo fuéramos compañeros de viaje, que tengamos esta clase de comunión. No fue el hombre que lo planeó, lo planearon allá arriba. Es un plan divino y es el Padre el que nos elige y nos trae a Cristo para unirnos a Cristo y para unirnos a todos aquellos que están siendo salvos de la misma manera. Eso es comunión, eso es compañerismo divino y no humano, sobrenatural y no natural, no planificado por el hombre, planificado por Dios. Dios planificó que ustedes y yo fuéramos compañeros, que tuviésemos compañerismo. Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. Romanos 8:29, eso es lo que enseña, que los únicos que podemos tener compañerismo son a los que antes conoció. Vaya a Romanos 8, gloria a Dios, 29. Porque a los que antes conoció. Cuando yo pienso en esto, hermano, créame que se me hace chiquito el corazón porque Dios es maravilloso. El texto me está diciendo que hubo una época en la que Dios me conoció a mí, aun cuando yo no había nacido. Y que Dios los conoció a ustedes, aun cuando ustedes no habían nacido. Dios los conoció. ¿Y qué hace Dios con aquellos que Él conoció? Y a los que antes conoció, ¿qué dice, hermano? También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué, hermanos? Llamó. Allá afuera todavía hay gente que Dios va a llamar a este compañerismo. Todavía tenemos muchas personas en el mundo que ellos no lo saben todavía, como yo no lo sabía, ni usted no lo sabía.
Yo no sabía, hermano, que a los tantos años alguien me iba a evangelizar, que yo iba a hacer una oración para quitármelo de encima y que meses después iba a venir una voz que me dijo: Julio, si esta noche mueres, tu alma irá al infierno. Yo no sabía nada de eso. Tampoco ustedes sabían en qué momento Dios los iba a llamar y cómo los iba a llamar. No lo sabían. Qué maravilloso es Dios, porque Él me conoció sin yo saberlo, me predestinó sin yo saberlo, y en el tiempo en que yo nací, transcurrieron los años, me llamó. ¿Y para qué me llamó? Para que yo fuera compañero de los que ya estaban salvos por la gracia del Señor. Ustedes están aquí y Dios planificó, y en la eternidad pasada Dios planificó que ustedes estuvieran acá. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo nunca voy a entender a Dios, obviamente, pero ver un Dios, hermano, que planifica, no hay nadie, pero todo existe para Él. Fulano, voy a conocer a esto los voy a conocer, y bueno, va a pasar esto, y ya está planificando Dios. Y dice: a los que antes conoció, los predestinó, y a los que predestinó, los llamó. Dios nos llamó en el momento dado para que seamos participantes de la gracia que nos es común a usted y a mí y a todos los creyentes. La gracia de Dios. Por gracia somos salvos, mis queridos hermanos. Amén. Este es una clase de coinonía. El participar juntamente del medio de salvación, que es la gracia. La gracia. Peca cualquier creyente que diga que debe hacer algo para salvarse. Peca. Es un hereje. Si yo digo que debo de hacer algo para ser salvo, le quito la gloria a Dios. Le quito la honra a Dios. Le quito la soberanía a Dios. No, yo soy un pecador que necesita de Dios. Y yo soy un hereje al decir que debo hacer algo para salvarme. No, es Dios el que lo ha hecho todo, totalmente todo. Por eso es que la palabra de Dios manda a los creyentes que sepamos responder a esa salvación. ¿Y cómo sabemos responder? Consagrando nuestras vidas para la gloria de Él. Consagrándonos. ¿Cómo responde a un salvo a esa gracia bendita? Consagrando su vida delante de Dios. Así respondemos a esa gracia. Pero yo no hago nada para salvarme. Sería un hereje yo si dijera eso. No, bendito sea Dios. Él se lleva todo el mérito. Él se lleva todo el mérito. Es por méritos ajenos que participamos juntamente de esta gracia que nos salva. Eso es coinonía, participar del mismo medio de salvación que se llama gracia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Podemos tener diferencias doctrinarias. Eso sí. Hay también mis hermanos arminianos que dicen de que no, que Dios escogió a aquellos que Él vio que de su propia voluntad iban a escoger a Cristo. ¡Qué locuras! ¿Por qué Dios tiene que escoger a alguien que ya de su propia voluntad va a escoger a Cristo? Eso no tiene sentido. Es como que yo diga: el hermano Pedrito va a escoger a Cristo. A ese voy a escoger yo. ¿Y para qué lo voy a escoger si él ya va de su voluntad, va a escoger a Cristo? Eso no tiene sentido. Es arminianismo, es catolicismo. ¿Tenemos diferencias doctrinarias? Sí. Pero eso no significa de que no tengamos la misma comunión. Claro que sí. Porque todos mis hermanos en Cristo, arminianos o no, calvinistas o no, participamos de un mismo medio de salvación que se llama gracia. Gracia.
El hermano que dice, no, yo tengo que ejercer mi voluntad para creer en Cristo. Está bien, no importa. Pero él también sabe que es algo por gracia. Él lo sabe de alguna manera. Sé que lo sabe. Entonces, tenemos algo en común. Participamos de la misma gracia. A eso se le llama koinonía. Tener participación del mismo medio de salvación. No importa que tengamos diferencias doctrinarias dentro de la iglesia cristiana evangélica. No importa que tengamos diferencias doctrinarias. Lo que nos une y lo que nos permite a nosotros, hermanos, tener koinonía con ellos es la gracia de Dios. Por eso dice Pablo, ellos son salvos por gracia, igual que nosotros somos salvos por gracia. Aunque hayan diferencias doctrinarias dentro de la iglesia evangélica, hago aclaración. Porque yo aquí no estoy metiendo a los testigos en contra de Jehová y mucho menos a los mormones, ni a los gnósticos, ni a ninguno de esos atajos de locos. Estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica. Aunque tengamos diferencias doctrinarias, todos sabemos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén, hermanos. Alabamos al Señor por eso. Alabamos a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Todos somos uno en Cristo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Todos fuimos lavados con la sangre de Cristo. Todos somos justificados por la fe. Todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Todo, hermano, es uno en el Señor. Eso es lo importante. Oh, hermano, si las doctrinas no fueran las que nos unieran, estamos perdidos. Estaríamos perdidos. Ninguna iglesia alcanzaría unidad con otra por medio de la doctrina. Ninguna. O sea, aquí no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Pero qué bueno que lo que nos une no son las doctrinas, sino la comunión conjunta, la comunión, la participación, el hecho de saber que compartimos juntos el mismo medio de salvación, que es la gracia. La gracia. Amén. Es la gracia el medio que Dios ha ocupado. Y el texto dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Todos tenemos comunión, compañerismo, compartimos la gracia del Señor. En segundo lugar, tenemos la comunión de la fe. Tenemos la comunión de la fe. Si el pecador va a ser salvo, debe creer en Cristo. Amén. Entonces todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo, ¿sí o no? Entonces, para creer en Cristo, ¿qué necesitamos? Fe. Pero sucede que la fe es un don de Dios. No nace en el corazón del hombre. Y cuando nace es porque Dios produjo en él fe para que crea en Cristo. De nuevo, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? La fe. La fe no es de nosotros. Él tiene que poner fe en mí para yo creer en Cristo. Porque para yo llegar a Cristo, el Padre tiene que elegirme. Jesús mismo lo acaba de decir. Nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Entonces el Padre debe crear fe en mí para que yo crea en Cristo. De esa manera Él me lleva a Cristo. Por lo tanto, todos los que estamos en este lugar también tenemos la koinonía de la fe. Porque por fe también nosotros somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe en esa gracia que nos salva sin que a usted y a mí nos cueste 5 centavos. ¿Qué Dios es el que tenemos, vean? No, yo, como conozco al ser humano, yo no entiendo cómo a Dios se le ocurre salvar a tanto atajo de salvajes. No lo entiendo. Nunca lo entenderé. No, de veras. Nunca lo voy a entender. Y cada vez que pienso en eso,
¿Qué cree que me queda? Arrodillarme, levantar mis manos y decirle, Señor, no te entiendo. Si yo lo que merezco es que hoy me mandes al infierno, hoy mismo yo debo irme. Pero me dio su gracia. Extendió su mano sobre mí, puso su cetro y me perdonó la vida. Como cuando una persona entraba al palacio de un rey sin que el rey le concediera el permiso de entrar, sin que lo hubiese llamado. Habían personas que se atrevían a entrar, hermanos, al palacio, al trono, y sabían que se arriesgaban. Del rey dependía si vivía o no vivía. Si el cetro se lo ponía en la cabeza, esa persona vivía, la vida le era perdonada. Y si el rey decía, insolente, ¿cómo te atreves a venir ante mi presencia sin que yo te haya llamado? Que muera, y lo mataban. ¿Cómo puedo ir usted a la presencia de Dios sin que antes no nos perdonen la vida? Dios envió a Cristo, a su Hijo amado, para perdonarnos la vida. Cristo es el cetro de Dios que nos extendió sobre nosotros para perdonarnos la vida. ¿Y cómo? Por fe. Mirad a mí, dice el profeta, mirad a mí todas las naciones y sed salvas. ¿Qué es lo único que el pecador debe hacer? Mirar a Cristo, mirarlo a Él. Eso es todo. Eso es todo, hermanos. Esa es una salvación maravillosa. Y te amaré de pura gracia, dice. Fíjense que nos están amando de choto porque ni siquiera eso merecemos que nos amen. Ni siquiera que nos amen merecemos, hermano. Pastor, ¿y cómo sabe usted que ni siquiera merecemos que Dios nos ame? Dios no está comprometido sentimentalmente con nadie. No le debe nada al ser humano. Nada. Al contrario, la Biblia dice, en Proverbios dice, que la ira de Dios está sobre el impío todos los días de su vida. Que Dios está enojado con él todos los días. Y ahí dicen los hermanos que Dios ama al pecador. ¿Dónde dice? Y si lo ama porque sabe que todos millones al infierno. No, es que hay que entender la salvación por la gracia. Lo que sí yo voy a decirles es una cosa. No tengo la respuesta para todo. Porque yo no sé cómo Dios decidió salvar a algunos. A uno les dio gracia, misericordia, y a otros les repartió justicia. Lo que sí sé es que en ningún lado hay injusticia. El que se condena es justo que se condene, ¿no? Es culpable. Pero a ustedes y a mí, Dios en vez de darnos justicia, nos dio misericordia y nos perdona. Cuando venimos y creemos en Cristo por la fe, somos perdonados. Y dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermanos, la comunión de la fe es algo de lo cual también todos participamos. Porque todos participamos de la fe que hemos tenido en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo, hombre. No hay otro. No hay otro. Ningún ser humano puede llegar a la salvación o al Padre si no es por Cristo. Cristo es el nombre por sobre todo nombre en la tierra y en los cielos. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo él. Aquí no hay tales de que la Virgen María, que la de Guadalupe, que es la misma. Y que el niño de Atoche, que el corazón de Jesús, y que el no sé quién, y San Caralapio. Hermano, Jesús es el camino. ¿O no? Que digan lo que quieran decir. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, está diciendo, todos los demás caminos son inventos de ustedes. Inventos del diablo. Porque el diablo le ha inventado una cantidad de caminos al hombre. Por eso Jesús vino a decir, no señores, no se equivoquen, yo soy el camino.
quiere decir al Padre, venga a mí. ¿Y cómo voy a ti, Jesús? Ahí estás en problemas porque el Padre tiene que enviarte. ¿Entiende este asunto, hermano? ¿Y por qué es así, pastor? Porque no es del que quiere ni del que corre. La salvación no es a la garduña, señores. La salvación no es algo que Dios dijo, bueno, aquí va la salvación, ahí les va, listos. Como cuando la muchacha que se ha casado va a tener el ramo, ¿verdad? Y que las demás se ponen ahí atrás a ver quién se va a casar, ¿verdad? Y ahí está, y todo, y ahí está. La salvación no es a la garduña. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. De Dios que tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Y por eso estamos ahí. Eso es salvación por la fe, salvación por la gracia. No, dicen los hermanitos, es cierto que somos salvos por la gracia, pero yo debo hacer algo. Entonces ya no es por gracia. Que no ha leído Romanos capítulo 4. Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Creer. Más nada, creer. ¿A quién se le debe un pago? Al que ha trabajado. Y el pago es el salario. Si ha trabajado, merece el pago. Pero dice él, si te pagan sin trabajar, esa es gracia. Te están pagando sin trabajar. ¿Entiende? ¿Y qué trabajó usted para ser salvo? Nada. Le pagaron gracia que usted no merece. Por eso es gracia inmerecida. Amén. Mire qué maravilloso, hermano. Ningún incrédulo puede participar de esto. Solamente los que hemos sido llamados, los que antes conoció. Ahora, obviamente, allá afuera hay gente que un día va a estar aquí, tal vez en otra iglesia, no importa dónde, pero el Señor los va a llevar porque son de Él y los va a hacer participantes de esta misma comunión. Mientras tanto, no. Están excluidos todavía de la congregación del Señor hasta que Él, hermanos, los llame. Amén. En tercer lugar, tenemos la comunión de la oración y acción de gracias. Oración y acción de gracias. Toda la palabra de Dios, y especialmente en el Nuevo Testamento, cómo se nos enseña cuánto agradecimiento debe tener un cristiano para con Dios. Cuán agradecidos debemos ser con Dios. Eso también es comunión. El hecho de que usted y yo juntos tengamos un corazón muy agradecido para con Dios. ¿Qué tan agradecidos son con Dios ustedes, hermanos? ¿Qué tan constantemente van a su presencia para orar? Y dentro de esa oración decirle, Señor, gracias. Porque yo soy aquel leproso que de los 10, solo uno reconoció tu misericordia. Y Señor, fue el único que regresó y te dio las gracias, Señor. Yo soy ese leproso que quitaste de mí la lepra del pecado. Vengo a agradecerte, Señor, por haberme librado de mi pecado. Señor, muchas gracias te doy. ¿Cuántos somos así? Que hermanos, y sus oraciones todavía están, Señor, miran los frijoles, que la olla, que no tengo azúcar, que el recibo del agua, que la luz, que aquí y allá. No, hombre, hermano. Mire, hermanito, azúcar no siempre va a tener en la casa, hombre. ¿Y quién ha dicho eso? No dijo Jesús que van a haber aflicciones, pues. Y dentro de las aflicciones, porque, mire, ay, hermano, mire, hoy ni sal teníamos. Hay que dar gracias a Dios, hermano, por cosas más importantes. Ya se murieron miles y se fueron al infierno y usted no. Y la palabra de Dios nos enseña constantemente que nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Dad gracias a Dios por todo.
Cuando alguien le regale una ofrenda de 10 pesos, hermano, gracias, Señor. Gracias, usaste a fulana o fulano para bendecirme este día. Gracias, Señor. Alguien llegó a visitarlo y oró por usted. Señor, gracias, gracias, gracias. A veces van los hermanitos a visitarlo para orar y ni agua les ofrecen. Y si pueden desde la ventana, hermano. ¿Qué quería, hermano? Debemos ser agradecidos. Orar es comunión. Una comunión en la cual participamos todos. Cuando aquí levantamos las manos, tenemos comunión. Pero mientras unos están levantando la mano y tienen comunión, otros no tienen comunión de nada en ese momento porque están en su teléfono. Entonces usted haga esto. Oh, teléfono, santo sea que tengo comunión contigo. O se olvida del teléfono y levanta las manos con sus hermanos. O se olvida del teléfono o cierra sus ojitos con sus hermanos porque todos sus hermanos van a tener comunión en ese momento. Una comunión que se llama orar. Orar. Mediante la cual ustedes y yo vamos a decir gracias. Gracias. Pero hay gente, hermano, que ni siquiera ha aprendido a decir gracias. Ni siquiera han aprendido a decir gracias. Y a sus hijos, aún pequeños, enseñan a decir gracias. 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 Yo tengo muchachos acá que un consejo les doy. Gracias por aconsejarme. Hasta por el consejo que se le da. Él dice, gracias por aconsejarme. Hay que dar gracias a Dios. Es coinonía, es comunión, es participación conjunta de algo en común que se llama oración. En su palabra Dios nos manda a hacer eso, que todos debemos de orar ante el Señor en el nombre del Señor Jesucristo para dar acción de gracias a Dios. Miren lo que dice Efesios 5:20. Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Cómo, hermanos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, aquí vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y asegúrese que vayan en el nombre del Señor Jesucristo, porque aquellos que van en nombre de María no son escuchados. La religión oficial así dice. Al Padre por Cristo y a Cristo por María. ¿Dónde? Católicos, ¿dónde? No dice eso la Biblia. No dice eso. No hay ningún texto en la palabra que me diga a mí, oh Julio, si quieres llegar al Padre, tienes que llegar a Cristo. Pero para llegar a Cristo, por su mamá. Ya ves que las mamás son como más alcahuetas y entonces te va a llevar a su hijo. ¿Dónde dice eso? Es como los hijos que tenemos en la casa. El hijo más rebelde siempre usa al hijo obediente. Decirle a mi mamá, ¿por qué no le dice él? A ver. ¿Sí o no? Digan que sí, hombre, es verdad. Y a la mamá, ¿verdad? Mira, dice así no funciona con el Señor, hermanitos. Oh, voy a llegar a la mamá de Jesús porque la mamá lo va a convencer. ¿Y cómo lo va a convencer si mientras Jesús está vivo, ella está muerta? Que fue llevada al cielo vivita. Eso se llama dogma. Es un invento de la Iglesia Católica. Se llama dogma. Un dogma es crees o crees y punto.
Es un dogma. Dogma. La Biblia no dice eso. Dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor Jesús el medio que el Padre me ha dejado a mí para que yo me presente a Él. Y todos ustedes deben hacer lo mismo. Por eso se llama la comunión de la oración y acción de gracia, porque todos participamos de eso. Entonces ya ve que comunión no solamente hoy hubo chile relleno. No, hay diferentes tipos de comunión cristiana de la cual participamos todos. El concepto de comunión es el que es muy escueto cuando se usa en algunos predicadores. Es muy escueto, no amplían que comunión no se refiere nada más a que hoy estuve con los hermanitos y hubo Coca-Cola y galletita por aquí, fresquito por allá, cafecito por allá y caiquito por allá. No. La comunión de la gracia, la comunión de la fe y la comunión de la oración y acciones de gracias. Hermano, no todo el mundo es agradecido. Ahí tiene usted varios ejemplos y uno de ellos son los leprosos. Los 10 estaban en la misma condición, leprosos. Los 10 estaban excluidos de la sociedad. No tenían por qué estar allí, tenían que salir de la sociedad. Los 10 estaban declarados por la ley inmundos. Los 10 estaban en la misma desgracia y en la misma condición. Los 10 fueron sanados. Solo uno regresó. Y le dijo a Jesús, gracias. Y Jesús dijo, bueno, y que no eran 10. ¿Y los demás? Uno. ¿Quién quiere ser ese uno? Levante la mano el que quiere ser ese uno que regresa a darle gracias al Señor. Todos queremos regresar a Jesús y decirle gracias. Gracias. Ese relato usted lo vaya en Lucas 12, del versículo 17 al 19. Debemos de dar, en Pablo dice en 1 Tesalonicenses también, que debemos de dar gracias a Dios por todo. Y por lo malo también. Por todo. Hoy comí, gracias. Mañana no comí, gracias. Por todo. Hemos de recibir el bien de Dios y el mal no. Debemos ser agradecidos a Dios por todo. No sé si les conté a ustedes una cosita que yo estaba leyendo cosas raras, paso. Y leí yo por ahí que iba un rey con su sirviente, ¿verdad? Y los dos iban, ahí el sirviente iba a pie y pues el rey iba a caballo. Y andaban en una jungla. Y entonces el rey iba un poco allí y el criado iba detrás de él y pega con una rama en la cabeza el rey. Lo derribó del caballo, el caballo se cae y comienza el rey que me quede gracia y que aquí que allá. Y el sirviente le dice, mi señor, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y ya vamos con tu Dios sabe lo que hace. Y ahí hay hermanitos. Ay, mamá, ya usted ya va con su Dios sabe lo que hace. Si esto no se trata de eso. ¿Cómo que no? ¿Y de qué se trata? Pues de que Dios sabe lo que hace, hombre. De eso se trata. Y entonces el rey se levantó, ¿verdad? Y agarró su caballo y comenzó ya con un sumorete por ahí. ¿Cómo de caminar? Y el caballo se tropieza y sale volando el rey. Y el caballo queda renco. Y el rey se va a caer una piedra. Y se le moradió el dedo. ¡Que quede gracia! Y el sirviente de nuevo. Mi señor, Dios sabe lo que hace. Y haga vos con tu Dios sabe lo que hace. Ya no pudo caminar en el caballo del rey porque el caballo también quedó postrado ahí, golpeado. Y de cojo fue caminar. Y iba renegando por todo el camino.
Que mira que voy a pie y que esto y lo otro. Mi Señor, es que Dios sabe lo que hace. Y al final, hermano, se sienta el rey y ve que el dedo estaba gordo, morado y casi ya podrido. Mira, con tu Dios sabe lo que hace. Y en ese momento venían pasando unos caníbales. Ya saben, los caníbales, ¿verdad? Los que se comen los rechonchitos. Yo por eso estoy rebajando, hermano. Y se supone que los caníbales tienen una ley. No comen carne podrida. Y cuando vieron al rey, guácala. Y se fueron. ¿Verdad, mi Señor, que Dios sabe lo que hace? Era malo para el rey, según él sí. Según él sí. Hay cosas que aparentemente para ustedes y para mí son malas, pero no para el que sabe. Dios los bendiga, niños. Para los que creemos en Dios y confiamos en Dios, siempre vamos a decir, Dios sabe lo que hace. Nos corresponde a ustedes y a mí darle gracias a Dios por todo. Por todo. Me esté yendo como me esté yendo. Mi obligación es decirle gracias, Señor. Tú sabes lo que haces. Eso es todo lo que debo hacer. Orar y decirle al Señor eso. Tú sabes lo que haces. Cuarta. La cuarta coinonía, la coinonía del amor. Dice el hermanito esta coinonía del amor es la más excelente según lo ve él. Es la que en verdad nos une a todos los cristianos. El amor. De hecho, todos ustedes y yo sabemos que Pablo dijo esto. Las lenguas se van a acabar. Ojalá que se acaben de las otras también. Porque las lenguas divinas son más soportables que las otras. Entonces, aunque no se acaben las divinas, yo prefiero que se acaben las otras. Pero dice Pablo, las lenguas se van a acabar. La profecía se va a terminar. Puede que cesen milagros, cesen lenguas, profecías. Puede que cese todo, dice Pablo. Todo se va a acabar. Lo que nunca va a acabar, dice él, es el amor. El amor. Por eso es que en la Biblia manda a Dios que los creyentes debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Tal como somos. Con nuestros defectos de carácter y todo. Debemos amarnos. Ay, que la hermana insoportable. Ámelo. Si usted no es exacto eso, lo que ustedes pensaron, ámelo. Ame a su hermana. Póngase contenta cuando la vean. Hermana, qué bueno verla. Dios te bendiga. Hermano, qué bendición que te veo hoy. Dios te bendiga. Cómo te amo, hermanito. Y Juan, en primera de Juan, le dice a la iglesia, amaos los unos a los otros. Y viendo esa palabrita, amaos los unos a los otros, es que Juan estaba viendo que había falta de amor en la iglesia. La manera en la que conjugan el verbo ahí, ese amaos de Juan en ese momento, da la impresión de que el amor había menguado en ellos. Y por eso él tiene que recordarles a ellos que deben amarse. Amaos los unos a los otros. Y Jesús dijo, amaos como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor? Alguien escribió por ahí, de tanto me amó que se entregó por mí. Alguien dice eso por ahí de una persona que yo conozco. Y es cierto. Tanto me amó que se entregó por mí. Esa es la mayor expresión del amor del Señor. La cruz.
es la mayor expresión del amor del Señor. Y por eso Él manda que nos amemos. La coinonía del amor. Pablo llama en Corintios 14 y 13, él llama al amor el camino más excelente. No hablen lenguas ustedes, por favor, pero ámense. No profeticen, no me importa, pero ámense. Ahora, si puede profetizar, hablar lenguas menos de aquellas y amar, entonces está bien. Entonces está bien. Profetice, hable lenguas, saque los diablos a medio mundo, pero ame a su hermano. Que al fin y al cabo el amor no dejará de ser. Es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Bien. Entonces el Señor dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. El amor es la coinonía suprema. La coinonía suprema, la comunión suprema que tenemos todos, hermanos, los creyentes. Pablo dice, todo dejará de ser. 1 Corintios 13. Amén. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas, aquí idiomas, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladada a los montes, y yo no tengo amor, ¿qué dice, hermanos? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y comienza el apóstol a describir el amor de una manera tan maravillosa que no existe algo que sea descrito como el amor. Puede hablar de la esperanza, pero no la describen así. Pueden hablar de la fe, pero no la describen así. Pueden hablar de la salvación, pero no la describen así. Y pueden hablar de lo que quiera, pero ninguna clase de comunión como el amor es descrita como la describe Pablo. El amor es esto, el amor es aquí, el amor es allá, el amor aquí, el amor allá. No, hermano. No hay, por eso es la coinonía más suprema, el amor. Así que usted puede ser lo que quiera, tener lo que quiera, tener todos los dones que quiera, pero si usted no ama, usted no es nada. Nada. Si yo ando danzando aquí, hablando lenguas y profetizando, amén, pero más tarde me doy cuenta que una hermana o un hermano tiene hambre, que tiene hambre, y yo sé que puedo llevarle comida. ¿Dónde quedó mi danzadita? Dios diría, bueno, este acaba de danzar, pero tiene un hermano que está aguantando hambre, sabe que está aguantando hambre, este tiene para llevarle comida, pero no va. El amor es todo. El amor lo es todo, hermanos. No hay otra cosa tan hermosa y maravillosa descrita como la coinonía del amor, la comunión del amor, la participación que todos tenemos de una manera conjunta, que es el amor. Dele, ayude si puede ayudar. Ya le dije yo un puño de veces, cuando usted se muera no se va a llevar nada. Cuando vayan al cementerio y estén abriendo un hoyo alguna vez ahí y vean el puño de hueso, ahí va a parar. Así va a ser usted y yo. A ver dónde quedó sus propiedades, su dinero, su carro, su orgullo y su arrogancia. ¿Dónde quedaron? A ver, ¿dónde quedaron? A ver la belleza que a veces mostramos. ¿Dónde? Oh, no, una muchacha hoy se ven bonitas y aquí y allá. Ver, ya van a tener 90, ya van a tener 80. Patas de gallo por aquí, patas de gallo por allá. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová
esa será alabada. Amén. La coinonía del amor. Debemos amarnos así como el Señor nos ha enseñado que nos amemos, hermanos. Amén. Debemos amarnos de esta manera. Todo dejará de ser, dice Pablo. No soy nada, aunque tenga todos los dones, no soy absolutamente nada. Todo va a terminar, todo va a perecer, no me llevaré nada más que el hecho de saber que amé a mis hermanos y que tuve comunión amándolos a ellos. Es todo. Es todo. Amén. Y voy de nuevo a tocar el punto de la coinonía, de la ayuda a los necesitados, porque es parte de la lista que se menciona. La coinonía de esa que no mucho nos gusta, porque se trata de ayudar a los necesitados. Participar de la ayuda a los pobres. Participar de la ayuda al que necesita. La palabra dice que a eso también se le llama comunión. Es una forma de tener coinonía, el hecho de poder ayudar a aquel que necesita. En todo esto os he enseñado, dice el apóstol en Hechos, que trabajando así se le debe ayudar a los necesitados. El mundo es una desgracia porque es egoísta. Nadie quiere compartir nada con nadie. Nadie. Cuando uno tiene un carro, le dice a la hermana, hermana, también es suyo. Mire y dile a la raíz. A veces es cierto. Y ustedes iguales. Tienen su carrito y miren, le dicen a alguien, hermanito, ¿para dónde va? Egoístas. Somos atajos de egoístas. ¿Por qué no ayudan? Usted, pastor, lo van a ver los impíos. Eso no les importa a ellos, este es asunto nuestro. Dios le dio para que comparta. Dios le dio para que ayude. Para eso le dio Dios. Felicito a los hermanos que tienen su transporte y vámonos, hermanos. Metemos uno en las parrillas, dos debajo del guardafango y vámonos. Y punto. ¿Entienden? Y el texto que a mí es el que más me encanta, Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Trabaje con sus manos para que tenga como compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué debemos trabajar según esa palabra? Para ayudar al necesitado. Nunca voy a atreverme a decir esto y no creo estar equivocado. No creo estar equivocado. A ver, yo tengo billetes de estar enseñando a ustedes. Quiero que ustedes, los que trabajan, me digan una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que en la mañana, antes de irse a trabajar, dijeron, Señor, guárdame este día? Voy a trabajar para ayudar al necesitado. Levanten la mano. Nadie. Nadie. Efesios 4:28. Sueñen con ese texto hoy. Quiero que les dé pesadilla. Cáiganse de la cama pensando en ese texto. Que Dios manda que ayudemos al que tiene necesidad. Gracias a Dios, hermanos, y hablo con propiedad. Si puedo ayudar, ayudo. Y usted lo sabe. Lo hago, usted lo sabe. Hágalo. Eso es coinonía. Tener también esa capacidad de decir, hombre, voy a ver si bendigo a un hermanito hoy. Les dije el domingo pasado que compraran comida para los de afuera. No lo hicieron. No quiero que me queden esos chiles rellenos hoy, hermanitos. Vayan y compartan.
Pastor, ese no es evangelio. Hasta donde yo sé, sí. Hasta donde yo sé, sí. Se llama evangelio práctico. No quiero una clase de evangelio en la que usted sabe que debe ayudar y pudiendo hacer no lo hace. Eso no es evangelio. Ese sí no es evangelio, mire. El evangelio es un estilo de vida en donde a mí la palabra de Dios me dice: Julio, si tienes la posibilidad de ayudar a un necesitado, hazlo, ve y ayúdale al necesitado. Y al menos voy a llegar y le voy a decir: hermano, mire, no tengo dinero hoy, hermanito, pero ¿sabe qué? Venga, arrodillémonos. Tan necesitado usted como lo estoy yo también. Así de que usted ora por mí y yo por usted. Vaya. Asunto arreglado. Así de que el Chus va a estar ahí. Señor, bendice al hermano Julio. Yo voy a estar: Señor, bendice a Chus. Coinonía, ayudar, participar de la ayuda a los hermanos. Pablo le enseñó a la iglesia que aprendieran a recoger ofrendas para ayudar a los pobres. Y de la ayuda de los pobres no os olvidéis. Fue el mandato que le dieron a los apóstoles. Y de la ayuda a los pobres no os olvidéis. Y Pablo dice: recojan ofrendas para que cuando ellos llegan ya no tengan que recoger, pero recojan para ayudar a los santos. Participación, comunión. El mundo debe de conocernos por eso. Por eso debe conocernos. Porque somos gente que ha entendido que si podemos ayudar, vamos a ayudar y que vamos a eliminar nuestro egoísmo. Amén, hermanitos. Alaba al Señor. Le voy a dar nada más Hechos 20:35. Hechos 20:35. Y apúrese, hermano, que entre una hora termino. Hechos 20:35. Gloria a Dios. Alaba al Señor, hermano. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, hermanos, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es que dar que recibir, más dichoso, más feliz, más afortunado, más acaudalado, como quiera llamarlo. La palabra ahorita eso significa más dichoso, más acaudalado, más afortunado, más feliz. Como quiera que lo entienda, está diciendo esto: es más dichoso el que da que el que recibe. Pero, ¿qué nos gusta a nosotros? ¿Extender más la mano para recibir o extender para dar? Fíjese cómo somos. Que cuando alguien nos llama y dice: Chus, mira, Chus. Y si Chus ve que yo lo hago, Chus, es que mira, Chus va a decir: ya me llegó la bendición. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe que a eso voy? Se siente emocionado porque va a recibir, ¿sí o no? Pero si yo llego: Chus, mira, ¿cómo andas hoy vos? Ya me llegó la prueba, man. No sentimos lo mismo. Es la misma egoísmo que andamos. No sentimos gozo cuando ayudamos. Bendito sea Dios por aquellas personas que cuando dan sienten alegría en su corazón, que sienten contentamiento porque han ayudado a alguien. Es la coinonía de saber compartir con el que padece necesidad. Ahí tiene por lo menos Hechos 20:35, Efesios 4:28 y Proverbios 3:27 dice que no le ayudemos el bien cuando tenemos la oportunidad de hacerle el bien a alguien. Sexto, la coinonía de promover el evangelio. Y con esto fue que comencé. Lo importante que es que ustedes y yo seamos participantes de la predicación del evangelio. Y aquí es donde yo insisto: ¿cuándo fue la última vez que usted compartió a Cristo con alguien? ¿Cuándo?
Hermano, de gracia recibió, de gracia. Allá afuera hay gente que esté esperando que alguien le lleve la palabra, que alguien le lleve el evangelio. Y si no, como están algunos de ustedes aquí, alguien les llevó el evangelio y recuerden las condiciones en las que estaban, en una condición desgraciada. Y cuando le llevaron a Cristo, todo cambió. Ahí hay gente que necesita que usted llegue y le comparta a Cristo, que le comparta la palabra. Vaya, hermano, predique la palabra, enseña a Cristo, pero no le mienta a la gente. Dígale, mire, usted necesita ser salvo. Eso es lo que debe decirle. Necesita a Cristo. No le mienta diciéndole, venga, sus problemas se van a acabar. No, eso es mentira. Su necesidad no es que se le acaben sus problemas. Su necesidad es que les perdonen sus pecados para que sea salvo. La coinonía de predicar el evangelio. Nos dieron una gran comisión en Mateo, en Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo y fuere bautizado será salvo. Estamos comisionados. A eso le han puesto la gran comisión, de la palabra comisionar, encargar algo a alguien. Nos han encargado la predicación del evangelio. Y Pablo se gozaba de tener una iglesia que compartía el evangelio. Hermanos, los invito a ustedes, compartan el evangelio. Dejen de compartir tanto chambre. Porque los chambres, mira cómo se comparten, hermano. Es que se comparten los chambres, ¿sí o no? Si es cierto, apóyenme, hombre, si es verdad. Y mire, hermana, y mire, hermana, y mire, hermano, y mire, no es compartir chambres eso. Claro que sí. Dejen de compartir locuras. Mejor compartan a Cristo. Compartan el evangelio. Es la coinonía o la comunión de participar en la predicación del evangelio, que es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 5, y en obediencia a la comunión de Marcos 16, 15, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Séptima comunión, la separación del mundo. Todos aquí gozamos de la misma experiencia. Todos hemos sido separados del mundo. Amén. Todos participamos de la misma separación. El Señor Jesús en Juan 17 dice, estaban en el mundo, eran tuyos y me los diste. Hombres que estaban en el mundo y me los diste. El Señor nos ha sacado del mundo. Aún estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando los cristianos entiendan que no son del mundo, la vida les va a cambiar. Si usted meditara durante horas esta gran verdad que no le pertenezco al mundo, podremos descubrir dos cosas. Que en verdad estoy viviendo como alguien que no le pertenece al mundo, o descubro que aunque me sacaron del mundo, todavía amo al mundo. No se pueden amar a dos señores. No podemos amar al mundo y a Dios. Jesús dijo, si vas a amar dos, vas a encontrarte con un problema. Si amas a uno, automáticamente aborreces al otro. Por lo tanto, si yo amo al mundo, automáticamente aborrezco a Dios. Si yo amo a Dios, automáticamente aborrezco al mundo. Pero si yo amo al mundo, no amo a Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Lo dice Santiago. Por lo tanto, todos ustedes participamos de algo muy importante. Nos sacaron del mundo. No nos portemos como mundanos porque no lo somos. No lo somos. Ay, deje que las demás mujeres se vistan como les den la gana. Como quieran. Menos usted. Menos usted. Menos usted.
La palabra dice que la mujer debe de vestir con recato, con modestia. Usted es una cristiana, es una hija de Dios. No es el mundo que le debe imponer a usted su moda. No es el mundo. No es el mundo que debe enseñarnos cómo ordenarnos nosotros los varones. Debemos andar bien, honestamente vestidos. Hay hermanos que calavera fumando marihuana aquí. ¿Qué es eso, hombre? Compórtese. Sea honesto para vestir. No, hermanito. No somos del mundo, no le pertenecemos al mundo. El mundo no va a decirme qué ponerme yo. No es el mundo. Debo ir a la palabra y la palabra me dice, vestite con toda honestidad. Vestite con toda honestidad. Con recato, con modestia. La mujer dice no vestirá traje de hombre. Fuimos separados del mundo. Juan 17:17 nos enseña que debemos santificarnos porque fuimos separados del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y fuimos separados del mundo. Nos sacaron de ahí y debemos santificarnos. Séptima comunión, la guerra espiritual. Todos tenemos un enemigo común, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, amén. Todos tenemos un enemigo común. Ese enemigo común nos odia. Usa al mundo para odiarnos. No es normal que el mundo nos ame. Escuchen esto. No es normal que el mundo nos ame. Lo normal es que nos odie. Lo normal es que nos aborrezca. Lo normal es que no nos quieran ni ver, porque nosotros les arruinamos la fiesta. Eso es lo normal. Cuando Pablo y los apóstoles predicaban, llegaban a las ciudades y le revolvían todo a las ciudades. ¿Y qué es lo que querían hacer con Pablo? Matarlos. Matarlos. El problema que tenemos hoy en la iglesia es que ya nadie nos quiere matar, hombre. Nadie nos quiere matar. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué será? Pues es que nos hemos hecho cheros del mundo. Entonces, como nos aman, que nos van a querer matar si nos aman. Andamos mundanos igual que ellos. Vivimos como ellos. Entonces, ¿cómo nos van a querer matar? Pero mire, cuando Pablo llegaba, maten a ese revoltoso, decía. Ahí anda diciendo que Diana no es Dios. Mátenlo. Y si no, era la cárcel. La cárcel es todo lo menos que esperaba Pablo eran cárceles. Matarlo querían, no lo amaban. Pero miren los evangelistas que hay en esta época, hasta el mundo los ama. Nadie los quiere matar. Nadie. Hermano, me aflijo, nadie nos quiere matar. Es que no es normal que el mundo nos persiga, que el mundo no nos quiera. Jesús dijo, van a ser aborrecidos de todo el mundo. Piensen lo que le estoy diciendo, es verdad. Él dijo que nos van a aborrecer. Y él dijo, cuando a ustedes los aborrezcan, a mí me han aborrecido. Fuimos separados del mundo. Usted no le pertenece al mundo. No es del mundo. No viva como mundano. Tenemos, hermano, muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas en coinonía, en comunión. La gracia, la fe, la oración y acción de gracias, el amor, la separación del mundo. Tenemos cosas que nos unen a nosotros y a eso se le llama coinonía cristiana. Es un privilegio que gozamos nosotros, la iglesia del Señor. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. No salga nadie, no salga nadie.
vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Pónganse de pie. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Incline su rostro. Ya ve, aquí vamos a tener coinonía en la oración y acción de gracias. Incline su rostro, mi querido hermano. Buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, este día en este lugar. Gracias por habernos enseñado la comunión, Señor. ¿Qué es comunión? Y las diferentes maneras en las que podemos tener comunión con los hermanos. Yo te ruego, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús por este pueblo. Vengo, Señor, a interceder por este pueblo. Señor, cada uno de ellos ha traído su propio problema, su propia necesidad, Señor, sus dificultades, sus cargas. Muchos de ellos han venido quizás, Señor, con problemas serios. Pero queremos, Señor, esta mañana unirnos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, para clamar, Señor, para pedir por cada uno de ellos. Padre, ayuda a tu pueblo en sus cargas. Ayuda a tu pueblo en sus necesidades. Cada uno de ellos, Señor, tiene un deseo, una petición en su corazón. Cada uno de ellos, Señor, tiene algo, Señor, que le está haciendo la vida, Señor, un poco cargada o quizá amargada, Señor. Pero yo te ruego esta mañana, Padre, en el nombre del Señor Jesús, tengas piedad de tu pueblo, Señor, que los bendigas, que tengas misericordia de ellos. Clamamos por aquellos hijos que no se han convertido, Señor. Oramos, hermanos, por aquellos hijos que no se han convertido. Hijos de nosotros, hijos de otros hermanos en otros lugares que están pidiendo que se conviertan. Sus esposos, sus esposas, sus hijas, sus hijos, Señor. Estamos pidiendo para que llegue la salvación a ellos, Padre, para la gloria de tu nombre. Pedimos por esos hijos que están atados por las drogas. Atados, Señor. Pedimos por esos hijos que están encadenados por el diablo con vicios diferentes, Señor. Clamamos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo, Padre, pido, yo suplico, yo ruego, Señor, ayúdanos con nuestros hijos, Padre. Desátalos en el nombre de Jesús, Señor amado. Llega a ellos con poder y con gloria, Señor, y que ellos puedan ser libres de esas cadenas del diablo, Padre, para la gloria de tu nombre. No queremos que nuestros hijos se vayan al infierno, Señor. No queremos que nuestros hijos se condenen, Señor. Sálvalos para la gloria de tu nombre. Sálvalos, Señor. Pido por aquellos que están enfermos. Ahí donde está la enfermedad, hermano, ponga su mano. Ponga su mano allí donde está el dolor, la enfermedad. Oh, aquí alama sahaya en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo clamo, Señor, sana, sana a los enfermos, sana, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, sana a los enfermos, Señor. Quita esos dolores, Padre. El médico no tiene la última palabra, la tienes tú, Señor. Sana a los enfermos esta mañana, Padre. Quita toda dolencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendícelos. Gracias por tu pueblo, Señor. Bendícelos grandemente, Padre, esta mañana. Bendice a aquellos que nos escucharon a través de esta transmisión. Bendícelos. Bendiga a sus hijos, su familia, sus finanzas, su salud, su vida familiar, su vida material, su fe. Bendice a la gente, Señor, que están al otro lado, Señor, en otros lugares, escuchando esta palabra, Señor. Que les bendiga grandemente, Padre. Gracias por tan hermosa comunión que tenemos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese un momento, mi querido hermano.
Hermanitos, miren lo que el Espíritu me acaba de decir. Que ustedes tienen más de qué darle gracias a Él que de qué quejarse. Que de qué quejarse. Escuchen eso. Si le ponen cuidado, verán que Dios no se equivoca. Eso me dijo el Espíritu en ese momento. Mira, me dijo, tienen más de qué agradecerme que de lo que quejarse. Y si la piensan, verán que es cierto. Tenemos más de qué agradecerle a Dios que razones para estarnos quejando. Amén. Denle un buen aplauso a Jesús esta mañana, hermano. Gloria a Dios.